Esta charla que vamos a hacer hoy día es un taller práctico, simple, rápido, porque el tema no es muy complejo, pero tiene algunos detallitos importantes que tenemos que tener precaución. ¿Qué es un anexo? El anexo al contrato es un documento que modifica o agrega cláusulas al contrato original. Ya, un anexo, partamos de la base de que siempre hay un contrato para que exista un anexo. Hay algunos anexos muy comunes que modifican jornada. El más común de todos es el de remuneración, ¿cierto? El que modifica, en este caso, por ejemplo, ahora con el nuevo sueldo mínimo, necesitamos un anexo que tenga ese cambio. Y ahí hay un detallito sobre que ahora vamos a leer un poquito sobre los plazos de los anexos, vamos a ver qué dice la DT al respecto. Pero el concepto es que el anexo siempre va a modificar o a agregar alguna cláusula del contrato. En este sentido, la mayoría de las veces el anexo debe ser un mutuo acuerdo. No puede ser algo bilateral, una decisión que tome el empleador por sí solo, ni que el trabajador lo exija a su vez, excepto algunas situaciones puntuales que vamos a analizar. ¿Dónde está regulado parte? Un poquito, no hay mucha regulación acerca del anexo en sí, de las modificaciones al contrato. Dentro del Código del Trabajo, en el artículo 11, dice que las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito, ¿ya? Primer requisito. Y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo, y en este caso del mismo contrato. Antiguamente, siempre pensemos que estas normas son súper antiguas, vienen de los años 80, 70 y algo, ¿cierto? Todo lo que las leyes principales nuestras que hoy día regulan el Código Tributario, la ley de IVA, impuesto a la renta, el Código del Trabajo, todas estas leyes vienen de muchos años atrás, por lo tanto, traen ciertos conceptos que son antiguos, ¿ya? Aunque hoy día uno entiende el cambio que significa, en este caso habla de al dorso de los ejemplares del contrato, porque antiguamente uno tomaba el contrato físico, ¿cierto? Estaban por ahí algunos de los que están por aquí vivieron esa experiencia, otros no lo vivieron y no lo van a vivir. Uno tomaba el contrato original que estaba hecho a mano o que se llenaba a mano el esquema que venía de contrato y a la parte posterior se le agregaba anexo al contrato, modificación al contrato y llevaba el ítem que correspondiera al cambio y se firmaba ahí mismo. Eso era antiguamente, por eso esto habla de que deberían estar firmadas al dorso de los ejemplares del mismo que habla el contrato o en un documento anexo, que es lo que hoy día para nosotros es lo habitual, que sea en un documento adicional, que sería lo que nosotros conocemos como el anexo de contrato. Dice que no será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidos en contratos o convenios colectivos de trabajo o en fallos arbitrales o en acuerdos de grupos negociadores. Sin embargo, aún en este caso, las remuneraciones del trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los referidos reajustes. Entonces, cuando hay reajuste, como nos pasa con el sueldo mínimo, ¿cierto? Por norma, no está exigido que si hay dos reajustes en el año, se hagan los anexos necesarios, solo que una vez al año. Pero en la práctica, en la realidad, en muchos lugares necesitamos el anexo. Entonces, al final, siendo que es una norma, que es algo que no está exigido así tan estricto, es mejor hacerlo en el momento en que se produce siempre, en este caso el aumento del sueldo mínimo, para cumplir con otras instituciones que a veces los pidan. Mucho más respecto a la regulación de los anexos dentro del código no tenemos mucho más. Esto es como lo principal que hace referencia a que modifica el contrato de trabajo. Por ende, cuando yo hago una modificación al contrato de trabajo, yo tengo que regirme por las normas generales del contrato de trabajo. Ya yo no podría hacer un contrato, por ejemplo, con 44 horas
y después hacer un anexo con 50. Porque la norma es que la jornada de trabajo es hoy día, ¿cierto? Es de 44 horas, si es que no se acogió a la jornada ya de 40, pero por lo menos debería ser, o sea, máximo debería ser 44. Entonces yo en ningún anexo puedo estipular algo que vaya contra la norma principal que regula el contrato de trabajo. Y para eso tenemos el Código del Trabajo, ¿cierto? Que nos va a dar todos los indicios. En los artículos precedentes nos habla de las determinaciones mínimas que debería tener un contrato de trabajo, las estipulaciones. Por ende, si yo hago un anexo, debería también regirme bajo estas mismas normas. Y la diferencia de un anexo es que en un anexo nosotros no vamos a colocar todo lo que dice el contrato. Tenemos que mantener ciertas cosas y los cambios que se produzcan al contrato original. Hoy día, como nuestros anexos son un documento aparte, no están dentro del mismo documento, lo principal que siempre debe existir es la fecha. Y bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de anexos más comunes y nos vamos a encontrar con que algunas fechas van a depender de las causas por las que se produce esta modificación, ¿ya? O la modificación en sí. Siempre deberíamos individualizar las partes porque es un documento adicional que podría ser una hojita, yo tengo hojitas, una hojita suelta. Entonces tiene que estar individualizado el empleador y el trabajador, porque si no puede ser un papel cualquiera. Ya hasta el trabajador podría ser un papel cualquiera. Entonces, por formalidad, debería llevar individualizado ambas partes. Y además, consignar el cambio en sí, ya que el cambio en sí siempre, como les decía, va a tener que regirse sobre la norma general, si es jornada de trabajo, respetando las normas de la jornada de trabajo, todo lo que está en el código del trabajo en sí va a ser base para lo que se pueda colocar en un anexo. Ya no podemos colocar nada extraño, nada que se nos ocurra inventar de otra cosa, nada que falta a la ley principal. Ahora en sí, un contrato, perdón, un anexo a un contrato, físicamente es bastante simple. Yo les voy a mostrar aquí un modelo y vamos a tener lo que yo les decía, como referencia primero una fecha, que hay que entender qué fecha podríamos colocar de acuerdo a distintos casos, individualizar a la empresa, al trabajador. Aquí ya la individualización no es necesario colocar todo lo que uno coloca en el contrato, que por ejemplo en el contrato para el trabajador uno coloca fecha de nacimiento, dirección, un montón de cosas. ¿Cierto? Aquí es suficiente con RUT o razón social más nombre del trabajador y RUT. Ya no es necesario colocar nada más. Luego de identificarlo, uno puede usar una frase que yo en esta dice sea convenido, cuando hablamos de convenidos porque hay un acuerdo, las siguientes modificaciones al contrato de trabajo, que es lo principal porque estamos haciendo alusión de que este anexo está modificando lo que está estipulado anteriormente en un contrato de trabajo. Y acá vamos a empezar a señalar qué es lo que nosotros vamos a cambiar. Ustedes van a, dependiendo del formato que uno tenga el contrato, ¿cierto? Podría especificar por número de ítems si quisiera, pero es tan simple como hacer relación al concepto bajo el que uno quiere hacer la modificación. Lo ideal es que más o menos uno lleve el mismo esquema del contrato para seguir una norma un poquito general, para que después no haya una confusión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una modificación de sueldo mínimo. Dice, la cláusula habla de remuneración. El empleador se compromete a remunerar al trabajador mensualmente en la forma que se indica y lo señala, ¿ya? Que es tal cual sale en el contrato, ¿ya? Porque uno está, el texto que está en el contrato original lo está modificando por este otro. Entonces no necesita escribir nada más, explicar nada más. Uno precisa el cambio que quiere hacer y obviamente sí que tiene que estar lo que hablamos dentro de lo legal y a la vez el documento va a tener que estar firmado por ambas partes. Y esto se tiene que haber conversado previamente. Hay un acuerdo para hacer estos cambios, ¿cierto? No pueden ser cambios que se le ocurran al empleador porque sí. Por ejemplo, yo no podría llegar y bajarle horas a un trabajador, a menos que esto se haya acordado previamente. Yo, porque a mí se me ocurrió como empleador
Cambiar el horario de trabajo no podría. Siempre, como les digo, va a depender de que haya un acuerdo. Otra norma importante que hoy en día tenemos que considerar en los anexos de trabajo, anexo al contrato, que se deben informar a la ADT. ¿Ya? Todo cambio al contrato de trabajo hoy día se informa en línea a la ADT, con los problemas que sabemos que existen constantemente para enviar información, pero debería hacerse. Lo que la Dirección del Trabajo explica un poco sobre el contrato individual de trabajo, el concepto, la escrituración, la capacidad para celebrarse, las cláusulas mínimas y dentro de esto tenemos un poquito de explicación acerca de las modificaciones al contrato. Como les decía, no hay tanta información acerca de los anexos por el hecho de que siempre van a estar unidos a toda la normativa general de un contrato de trabajo. Pero acá la DT nos explica algunas cositas importantes. Dice, el contrato de trabajo puede modificarse por regla general, ¿ya? Cuando existe acuerdo previo entre trabajador y empleador, que era lo que estábamos conversando. En efecto, el artículo 11, que es el que leímos previamente, del Código del Trabajo, expresa que toda modificación al contrato debe consignarse por escrito en el mismo documento o en un anexo especial, que es lo que hacemos hoy en día, lo cual debe ser firmado por ambas partes. El contrato suscrito es ley para las partes, de manera que ninguna de ellas podrá unilateralmente modificar las cláusulas del contrato, salvo que exista una causa legal para ello. Ahora bien, conforme a lo señalado en el artículo 12 del Código del Trabajo, el empleador tiene la facultad de alterar la naturaleza de los servicios o el sitio donde deban prestarse, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Ya, y esto es importante porque son las poquitas cosas que el empleador podría unilateralmente decidir siempre que cumpla con todos estos puntos que vamos a ver. Estamos hablando de que se altere la naturaleza de los servicios o el sitio donde se prestan el servicio, ¿cierto? Entonces, primera condición, que se trate de labores similares. No podría un empleador, por ejemplo, a una persona, un trabajador que no sé, pues es maestro de la construcción, ponerlo de hecho, agregarle la labor de chofer. ¿Ya? Tienen que ser labores similares. Que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad. ¿Ya? Unilateralmente estamos hablando. Esto en sí, cualquiera de estos se va a poder modificar cuando hay un acuerdo previo, pero sin que el trabajador reclame, por llamarlo, sin derecho a reclamo, podrían considerarse estas dos situaciones. Y el tercero, más importante, que esto va a ser para cualquier cambio que uno quiera efectuar, dice que no produzca menoscabo de ninguna naturaleza para el trabajador. Y ahí es donde está el punto clave a cualquier modificación que queramos hacer. Cualquier modificación, ya sea que se plantee al trabajador o no, que haya un acuerdo previo o no, uno de los primeros conceptos que debemos considerar de que no puede producir menoscabo al trabajador, ¿ya? Porque ahí ya se están violando los derechos del trabajador. Entonces, no se puede producir. Obviamente que hay situaciones que uno ve la realidad de ciertas empresas, ciertos empleadores, que necesitan hacer cambios drásticos y se pueden hacer, pero va a haber una conversación previa, no sé. Supongamos que la empresa ha tenido una buena situación, tiene contratos indefinidos, todo estable y en un momento pasa algo, como nos pasó en la época de pandemia, que fueron entre el estallido social más la pandemia, cambió la circunstancia, la situación económica de muchas empresas y pequeñas empresas, que es lo que nosotros vemos principalmente. Entonces tuvieron que tomar decisiones que no tenían consideradas, decisiones drásticas, y por ejemplo, por decirle algo, ya esto es un acuerdo, decir, miren, o se quedan todos sin pega, o echan la mitad, o bajamos la jornada de trabajo, ajustamos sueldo, pero hay una situación de por medio y hay una conversación, ya hay un acuerdo. No es que uno decida, pucha, me fue mal, entonces
les reduzco la jornada más y les pago menos. No es así. Siempre va a primar sobre cualquier decisión, cualquier cambio, el menoscabo al trabajador. Y si obviamente una empresa se ve forzada a bajar un horario, a bajar sueldo, si el trabajador no está de acuerdo y la empresa no es capaz de sostenerlo como lo estaba sosteniendo anteriormente con una jornada completa y un sueldo más alto, lo va a tener que despedir con el pago de indemnización que corresponda y todo lo que le corresponda al trabajador. Entonces, esto también pasa en las modificaciones, algunas, obviamente hay algunas que son bastante simples, pero hay otras que va a pasar por una buena comunicación también entre el empleador y el trabajador. Dice, la misma disposición señalada permite que el empleador pueda variar las horas de inicio y de término de la jornada, hasta en una hora, sea anticipando o postergando la hora de ingreso. Ello siempre que se trate de circunstancias que afecten a todo el proceso de la empresa o establecimiento a alguna de sus unidades o conjuntos operativos. Entonces tenemos que el empleador podría modificar la naturaleza del servicio, el sitio y la hora de inicio, hasta en una hora, hora de inicio o término, siempre considerando esto, lo anterior, ¿ya? Y que es lo principal, que el menoscabo al trabajador. Al adoptar esta medida, el empleador deberá dar aviso al trabajador con 30 días de anticipación a lo menos. Esto, como les digo, como son casi las únicas formas de hacer cambios unilaterales del empleador, tiene que avisarse con anticipación. Distinto es cuando el anexo ya está conversado, que podría conversarse dependiendo del tipo de cambio de un día para otro. Si el trabajador estima que el empleador ha efectuado alguna de estas modificaciones sin dar cumplimiento a los requisitos señalados, puede reclamar de la determinación del empleador ante la inspección del trabajo respectiva dentro del plazo de 30 días hábiles a contar de la concurrencia del hecho. Si no reclamó dentro de ese tiempo, ya se entiende que lo aceptó. Cuando el empleador hace uso de la facultad que otorga el artículo 12 del Código del Trabajo, debe notificar al trabajador de las nuevas funciones asignadas y la oportunidad en que debe empezar a cumplirlas. Por su parte, el trabajador está obligado a obedecer lo dispuesto por el empleador en forma inmediata o en el plazo que se le fije, sin perjuicio que el trabajador reclame de dicha medida en la forma prevista en el párrafo anterior. Miren que el detalle importante no es que el trabajador diga, ah, no, a mí no me gusta, no me parece este cambio, yo lo voy a reclamar. Entonces, por ejemplo, supongamos que fue un cambio de lugar de trabajo. Entonces yo sigo yendo supongamos que lo cambiaron de una oficina a otra, ya de un edificio a otro. Entonces que el trabajador por sí solo como reclamo siga yendo donde prestaba el servicio originalmente. Él tiene que hacer caso. Esto dice que está obligado a obedecer lo dispuesto, pero puede hacer el reclamo, ¿ya? Pero va a tener que obedecer igual. Todo lo anterior porque el ius variandi, reconocido por la doctrina como la potestad del empleador de variar dentro de ciertos límites las modalidades de prestación de las tareas del trabajador, cuyo origen se encuentra en la ley en términos tales que, ejercida correctamente, crea para el dependiente una obligación que debe respetar y acatar, ¿ya? Estas cositas nosotros las tenemos que tener súper claras porque deberíamos tener un poquito adiestrados a- o advertidos, ¿cierto? A nuestros clientes porque en el momento en que se produce el hecho, generalmente, bueno, ellos están en su horario laboral, ¿cierto? Se produce en el momento. No siempre van a poder contactarnos a nosotros para ver cómo resolver. O nosotros ya haberle advertido, mire, si usted toma esta decisión, esto puede pasar, pero el trabajador por norma tiene que acatar según esto, esto y esto. Para establecer si la modificación determinada por el empleador se ajusta a la ley, se debe esperar a que el trabajador esté desarrollando sus nuevas funciones. Ya miren, no antes, aunque va a tener que avisarle con anticipación.
Y si no se cumplen las exigencias legales, estaremos en presencia del ejercicio de una atribución fuera del marco de la ley, que habilita al afectado a reclamar de acuerdo al procedimiento citado en el artículo 12 del Código del Trabajo. De la resolución de la inspección se podrá recurrir dentro del plazo de 5 días de notificada ante el juez competente, el que fallará en única instancia y sin forma de juicio. Respecto del cambio del lugar de prestación de los servicios, el artículo 12 del Código del Trabajo establece que el empleador dispone de la facultad de alterar el lugar de prestación de los servicios a condición de que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. Ya supongamos que lo cambia de un lugar a otro y dentro de la misma ciudad, porque pensemos que también hay ciudades grandes, ¿ya? Y a lo mejor el trabajador estaba súper cerca de su trabajo y se demoraba, caminaba 10 minutos y llegaba a su trabajo. Y lo mandan al otro lado de la ciudad, donde tiene que tomar locomoción, gastar en movilización, que el empleado no sea capaz de pagársela, invertir más tiempo, porque a lo mejor a veces, siendo lugares cercanos, pero por un tema de horarios, de congestión, se demore 1 hora, por ejemplo, todo eso es un menoscabo para el trabajador. Por lo tanto, estaría en contra de la ley y el empleador al estipular esos cambios. ¿Cierto? Obviamente que a menos que haya un acuerdo previo. De esta manera, hacer uso de tal facultad es de aplicación unilateral del empleador imponiéndole la norma el cumplimiento de dos requisitos. Mira, y vamos extendiendo aquí los requisitos. Que el nuevo sitio que fije quede dentro del mismo lugar o ciudad, ¿cierto? Que tal modificación no provoque al dependiente menoscabo, que es de lo mismo que hablábamos anteriormente. Dice, ahora bien, la Dirección del Trabajo estableció en oficio circular 5 del año 82 que el nuevo sitio o recinto debe forzosamente quedar ubicado dentro de la ciudad donde primitivamente se prestaban los servicios o dentro del mismo predio. Pensemos que estos son normas del 82. Entonces, aquí tenemos otro tipo de medidas. Ciudades, habla más de predio agrícola, campamento o localidad en caso de faenas que se desarrollen fuera del límite urbano. Por su parte, definió que constituye menoscabo todo hecho o circunstancia que determine una disminución del nivel socioeconómico del trabajador en la empresa, tales como mayores gastos, lo que hablábamos de irse de un extremo de la ciudad a otro, una mayor relación de subordinación o dependencia, condiciones ambientales adversas, disminución de ingresos, etcétera. ¿Ya? Entonces, entendamos por menoscabo todo hecho o circunstancia que determine una disminución del nivel socioeconómico del trabajador. Socioeconómico, no es solo económico. Cabe hacer presente conforme lo establece el dictamen 1162, esto es del 2001, que para los efectos previstos en el artículo 12, la ciudad de Santiago es el espacio geográfico comprendido por los territorios urbanizados y urbanizables. Y aquí nos habla de lo que estipula el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y nos señala todas las comunas que están dentro de la ciudad de Santiago para estos efectos. Ya aquí, por ejemplo, Buin no está. Yo que estoy en Buin, que estamos en la región metropolitana, siempre el plan regulador del metropolitano no toma algunas comunas extremas que están dentro de la región metropolitana. Ya, por ejemplo, aquí siempre se corta al sur Puente Alto San Bernardo. Nos queda Buin, Paine, por otro lado está Pirque, hacia un poquito al sur, pero hacia el otro lado Calera de Tango, ¿cierto? Y hacia el norte no me las sé, las desconozco, me sé el área sur nomás. Pero ahí ustedes analicen bien los que son de la región metropolitana, qué comunas estarían fuera. Claramente cambiar a un trabajador, porque esto habla de ciudad.
cambiarlo de Independencia a Puente Alto, va a haber un menoscabo socioeconómico indiscutible. Por el contrario, cuando la labor de que se trata supone la existencia de una faena fuera de los límites de la ciudad, el nuevo sitio al cual es destinado el trabajador en virtud del artículo 12 debe quedar comprendido dentro del mismo predio, campamento o localidad. Así se desprende de la jurisprudencia de nuestro servicio, pudiendo citarse el dictamen, aquí nos habla un dictamen del 2003, que apoyándose a su vez en el oficio 5 de la Dirección del Trabajo señala, para que se entienda que concurre el primer requisito, que el nuevo sitio o recinto quede ubicado dentro del mismo lugar o ciudad, según lo ha resuelto esta dirección en circular 5, el nuevo sitio o recinto debe forzosamente quedar ubicado dentro de la ciudad donde primitivamente se prestan los servicios o dentro del mismo predio, campamento o localidad, en el caso de faenas que se desarrollen fuera del límite urbano. Finalmente, la norma legal establece que el trabajador tiene el derecho de reclamar ante la inspección del trabajo respectiva a efecto de que ésta se pronuncie si el empleador dio cumplimiento copulativo. Cuando habla de cumplimiento copulativo es que se cumplan todas las normas, todo lo que se señala, cumplió esto, cumplió esto y cumplió esto. No es cumplió una de, ya tiene que haberlas cumplido todas. Dio cumplimiento copulativo a las exigencias que impone la norma legal citada. Reclamo que debe ser interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que se produjo el cambio. De la resolución de la inspección se podrá recurrir dentro del plazo de 5 días de notificada ante el juez competente, el que fallará en única instancia y sin forma de juicio. Y aquí lo que determine el juez competente se va a aplicar, ¿cierto? Pero si se cumplen bien los requisitos, no debería. El trabajador puede reclamar todo lo que quiera, ¿cierto? Pero si no provoca ninguna de estas alteraciones, o sea, si está dentro de los márgenes y sobre todo, que es lo principal, porque ¿qué es lo más probable que un trabajador reclame? Es el menoscabo. Entonces, si no se produce eso, no hay problema, ¿ya? No debería afectar más. Ahora, cuando uno habla de menoscabo, lo que veíamos que es menoscabo socioeconómico, ¿cierto? Disminución del nivel socioeconómico del trabajador, una circunstancia que a lo mejor para mí como persona a mí no me afectaría mayormente, a otros sí, porque hay realidades distintas. ¿Ya? Hay trabajadores que a lo mejor son padres de familia, o mujeres que son dueñas de casa, ¿cierto? Que uno sabe que la mujer tiene un montón de otras labores aparte, entonces cambios mínimos pueden alterarle mucho o que dependan de otras circunstancias, por ejemplo, como horarios escolares o que, no sé, cuiden a una persona enferma, tengan una persona mayor, no sé, muchas circunstancias que a lo mejor para mí no, en apariencia no provocaría un menoscabo, pero para otra persona sí. Entonces esto es bastante más profundo, que hay que analizar la situación del trabajador también. Ya no es una decisión tan global que uno diga, no, para esto no es menoscabo para nadie. No, pueden haber muchas circunstancias distintas y para ello hay que tener claro ahí la situación también del trabajador. Cuando yo di el ejemplo de que si no había un acuerdo se debía despedir, ¿qué causal se aplica? Ya, para ese caso puntual, el ejemplo que yo di era considerando de que la empresa empezó a ir en decadencia, ¿cierto? Por ende no tiene el recurso económico para poder mantener más trabajadores a jornada completa como lo hacía antes. Eso implicaría que es necesidades de la empresa, justificando. Nos vamos a salir aquí del tema, ¿ya? Pero siempre pensemos que la causal necesidades de la empresa requiere que efectivamente haya una necesidad de la empresa. Tendrían que disminuir las ventas, disminuir los ingresos o aumentar los gastos por otro lado, pero en el fondo las utilidades disminuyen. Entonces, es como lo principal, las necesidades de la empresa en ese sentido, que sea una necesidad económica,
ya, o de trabajo, de varias circunstancias, pero tiene que ser comprobable. Uno a veces usa la causal necesidad de la empresa como para todo y no siempre es así. No es porque a veces, no es que lo aburrió el trabajador nomás y dice, no, pero yo le pago todo y lo despedimos por necesidades de la empresa. La persona lo puede reclamar, ya si es que realmente no existe una necesidad de la empresa. Lo mismo puede, bueno, aquí el menoscabo también puede llevar a un autodespido, entonces es delicado ese tema. Entonces, lo ideal es que en la generalidad de los anexos haya un mutuo acuerdo. ¿Ya? Porque siempre, por más que se tomen esta facultad que tiene el empleador, casi siempre provoca algún conflicto. Ya no es tan fácil de que el empleador llegue y cambie aunque esté bajo las normas. Pero al menos hay que tenerlo claro que sí se podría hacer considerando que todo esto funcione bien. Esto tiene información importante que, como les decía, no encontramos tan detallada en otros lados. Tenemos referencia a los oficios, que es importante ahí estudiarlos y revisar cuando se nos produzca esta situación. Y ahora en la práctica volvemos al documento en sí. Entonces, el documento en sí vamos a tener que considerar siempre le vamos a poner algún título que puede ser anexo, modificaciones al contrato, no es por norma anexo, modificaciones estaría bien, si uno, la lógica del sentido del documento. La fecha es un tema, lo vamos a destacar aquí, es un tema que podría variar bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Lo que siempre vamos a tener es la identificación de las partes y luego vamos a colocar el cambio que se produce. Ya pensemos, vamos a jugar con ciertos cambios. Entonces, uno de nuestros anexos más comunes va a ser el de sueldo, por ende, vamos a tener qué fecha va a tener. Nosotros podríamos colocar una, sucede en el contrato, no que en el contrato hay una fecha de escrituración, que es cuando se firma el contrato, y una fecha de la realidad de cuando comenzó a prestar los servicios que se estipula en un ítem especial. Nosotros con el anexo podríamos hacer lo mismo, colocar una fecha de emisión, que es la fecha en que se va a firmar, y sobre la fecha en que empiezan a regir los 15 días para dar el aviso en la DT, y colocar otra fecha que es la que cuando va a empezar a regir este cambio. ¿Ya? Yo personalmente siempre me gusta usar la fecha precisa, no hacerlos en otra fecha. Entonces, si consideramos que la estipulación del sueldo mínimo, quedé pensando cuándo había salido exactamente, ya, pero sería la fecha en que uno sabe que se produce el cambio, ¿cierto? En ese momento tendríamos que haber efectuado este anexo en el mes en que se produce el cambio. Esa fecha debería llevar. Sabemos que en el caso del sueldo mínimo se produce retroactivo, pero para nosotros, ¿cuándo se generó realmente? Cuando salió aprobada la ley y se estipuló en tal día, efectivamente se produjo el cambio. En el caso del sueldo. Miren, yo este mismo anexo les tengo puesto acá la gratificación porque si hablamos de los conceptos de remuneración, podría haber un anexo que modifique el sueldo, modifique el tipo de gratificación o cualquier otro pago. Podrían haber bonos imponibles que sean modificados. Ahora, pensemos que siempre volvamos a la idea del menoscabo, ¿ya? Esa es la palabra clave de los anexos, menoscabo. Yo no puedo llegar y bajar un bono porque a mí se me antojó. Si yo aumento bonos, ¿cierto? Aumento sueldo, aumento colación, aumento movilización, no voy a necesitar que lo apruebe el trabajador porque ningún trabajador se va a oponer a eso, ¿cierto? Es lógico. Pero no podría bajarlo yo por cuenta propia, ¿ya? Porque volvemos al tema del menoscabo. ¿Cierto? Pero acá, si pensamos en todos los cambios que puedan haber en remuneraciones, no es solo el sueldo mínimo, o sea, el sueldo base. Podrían modificarse muchos más conceptos. Ya que este formato aquí los trae todos. Entonces, en cualquier caso, lo que nosotros vamos a hacer es estipularlo tal cual sería en el contrato. No tiene nada más especial que eso.
Ya, tal cual va en un contrato el ítem de remuneración. ¿Se puede, Claudia, y consulta, establecer solo por un periodo la modificación? Sí. ¿Hay que estipularlo? Sí. ¿Ya? Hay que, en el fondo aquí tendría que decir que entre tal y tal periodo, y de hecho se podría citar el por qué. ¿Ya? Porque para que no se preste eh, para confusión ni nada, estipular entre tal y tal fecha se produce tal cambio por aumento de la producción, no sé, por cualquier cosa, ¿ya? Por una situación específica, para que no sea de lo común que siempre se produzca. Ahora, el sueldo base yo no lo puedo subir por un periodo. Yo podría colocar bonos imponibles por un periodo, pero no sueldo base. Entonces, porque hay conceptos que no se pueden llegar y modificar. Si yo altero colación y movilización, podría ser porque, por ejemplo, se produjo la situación que el trabajador se movió de un extremo de la ciudad a otro y es por un tiempo. Entonces se le paga ese bono porque se está produciendo un gasto más alto de movilización. Entonces, algunas cositas, si uno quisiera estipularlas por un periodo, la idea es justificarlas bien, ¿ya? Para no tener ningún conflicto. Ya, esto es lo más común que nosotros vemos y que todos los años se nos va a producir muy probablemente, ya por el tema del sueldo mínimo, puede producirse. Vamos a ocultar esta y voy a dejar otra aquí. Otra modificación que vamos a tener más seguido de lo que esperamos o de lo común va a ser la jornada de trabajo. Aquí miren, este archivito también permite aquí colocar modificaciones y nos modifica el documento al tiro. Yo dejé dos opciones de tipos de jornada, que esto viene por defecto, esto se puede cambiar. Uno cambia según lo que necesite y lo mismo acá, estos son ejemplos nomás. De acuerdo a un tipo de jornada fija de lunes a viernes y un tipo de jornada que requiera distintos horarios. Ya, también se pueden hacer cualquiera de estas modificaciones en jornada, pero recuerden lo que salía la norma, que el empleador podía hacer una diferencia de una hora de cambio, nada más que eso, ¿ya? Y siempre volviendo al tema, que no implique menoscabo para el trabajador. Pero cualquier otro cambio se va a tener que producir con un previo acuerdo. Y obviamente que en la medida que si la empresa trabaja con 44 horas, va cambiando paulatinamente, bajando las horas, si es que no lo hace rápidamente bajar a las 40, si sigue como va al límite ahí de los cambios de hora, constantemente vamos a tener que estar haciendo este cambio por las nuevas jornadas que se van a ir produciendo. En ningún caso una jornada se puede llegar y aumentar porque sí, un día. ¿Ya? Es como decir, ay, es que ahora este día, pucha, me quedaron 2 horitas nomás, entonces mejor les aumento 2 en la semana y ese día nadie va. No, porque en este cambio de jornada pueden producirse varios cambios de acuerdo a los requerimientos de la empresa, porque muchas empresas, sobre todo que nosotros manejamos, es comercio, requiere tener cierta atención, entonces van a tener que ajustarlo bastante más que solo restar una horita, un día. A lo mejor van a tener que hacer otros cambios porque van a necesitar cumplir con un horario de atención de público. Entonces podría afectar bastante más y siempre va a tener que existir el acuerdo previo de las partes. ¿No? Este es otro cambio, ¿cierto? Bastante común. Y otro cambio bastante común, miren, bueno, cuando hablamos, perdón, retomando un poquito de los cambios de sueldo y de jornada, la fecha de emisión va a tener que ser dentro del periodo en que se está produciendo ese cambio. Ya, obviamente que el cambio de jornada yo no puedo hacerlo un día y modificarlo a la semana siguiente. Es como en el momento previo al cambio, el día antes, debería con esa fecha estipularse el anexo. Y en cambio, aquí hay un detalle importante que requiere mucho cuidado, es cuando se cambia la duración y vigencia del contrato. ¿Por qué? ¿Cuándo yo podría modificar un contrato? La duración, cuando es a plazo. Y existe una norma, si bien
por norma general, no es que diga, es que el anexo debe llevar tal fecha. Ya es un tema lógico por los acuerdos en que se producen y cuándo se produce el cambio. Pero este en sí, si yo tengo un contrato, por obra no pueden haber anexos por cambios de obra, porque es un contrato por una obra puntual. Ahí siempre tiene que haber un finiquito, a menos que pase indefinido. Es la única opción, que deje de ser por obra y pase indefinido. Ya, pero en este caso, el cambio que vamos a tener es el cambio de plazo fijo. Vamos a ver, nosotros tenemos ciertas normas respecto de un contrato a plazo fijo. Primero, el contrato a plazo fijo tiene que ser inferior a un año, ¿cierto? El contrato a plazo fijo se determina una fecha puntual en que termina ese contrato. ¿Qué pasa? Que cuando va a llegar ese plazo, yo tengo que haber tomado una decisión como empleado, ¿cierto? Determinar si voy a renovar ese contrato por otro plazo más o va a pasar a indefinido. Si el contrato duraba hasta el 30 de junio y el 1 de julio el trabajador va a trabajar y yo no he conversado nada con él, se entiende por derecho de que pasó a indefinido. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante este anexo de no pasarse de los plazos, ¿ya? Porque debería existir al menos el día en que el trabajador sigue trabajando, al menos ese día podría haberse hecho antes, ¿ya? Pero al menos ese día debería estar este documento que diga hasta cuándo es el plazo del contrato, porque si no, automáticamente pasa a ser indefinido. Y por norma general, nosotros vamos a tener dos plazos. El contrato original tiene un plazo, supongamos 60 días. El anexo que viene podría también ser un plazo y tener 60 días más. Y ya después el tercer plazo es indefinido. Pero en ese límite del primer contrato a plazo, si no queremos que pase indefinido, hay que ser ahí muy cuidadoso de que este documento se haga, porque si no el trabajador lo reclama y pasa a ser indefinido. Si no se firmó este anexo, al menos ese primer día que sigue trabajando la persona. Entonces, este es como el anexo para mí que tiene un poquito más de cuidado, no es como otros que a veces el empleador a mí me dice ahora, no ahora, cuando llegué a fin de mes, cálculo de remuneración y me dice, no, es que yo a este le subí, ahora le voy a pagar 50.000 pesos más. Ya, y yo hago el anexo en ese momento, el trabajador no va a reclamar, pero no puede pasar lo mismo con un contrato a plazo. ¿Ya? Ahí hay que ser, como les digo, insisto, muy cuidadoso. Siempre que cumplamos la norma por ahí, como comentan, de no más de 12 meses. ¿Ya? ¿Qué otros? Bueno, este formato en sí trae estas opciones. Ahora, un anexo podría estipular varios cambios. No es necesario tener un anexo para sueldo, otro por duración. ¿Ya? Si se produce en el mismo momento, yo este anexo podría haberle puesto remuneraciones. De hecho, podría cambiar acá, ponerle los bonos y la duración también. Se pueden estipular todos los cambios que sean necesarios hacer en el contrato, siempre que la fecha permita, o sea, que esté dentro del rango correspondiente de fecha. Obviamente que de repente, por ejemplo, se puede producir de que si yo hago un cambio por jornada de trabajo, que esa jornada implique a lo mejor una hora más, y ya lo conversamos, el trabajador está de acuerdo, pero eso implica que en realidad va a querer un sueldo más alto. Y en vez del mínimo, ahora va a ganar 600 como sueldo base. Miren qué lindo, escribí 600 aquí, se me traspasó para acá, incluso lo escribió en palabras. No, Paula, no es necesario colocar lo que estaba en el contrato antes y después el cambio. Uno coloca qué es lo que va a estar vigente de ahora en adelante. Sí, en este mismo formato se pueden ir agregando más cláusulas. Usted, o en el caso de este documento, se podría sacar una copia y hacerle otras cositas. Entonces, de nuestras modificaciones, ¿cierto? La que veíamos más común es sueldo, jornada, de acuerdo a las situaciones actuales, y la vigencia del contrato. Es lo que podría ser más común. Pero podría modificarse cualquier cosa del contrato, cualquier cosa pactada. El lugar de trabajo, las funciones,
que cambiara de a teletrabajo o distinto, u otras modificaciones que se hagan por un acuerdo, por lo que sea, cualquier tipo de modificación de lo que está originalmente en el contrato. Ya creo que estamos claros con los detalles del anexo, que no provoca, me imagino, mayor conflicto. Dejarle solo la tranquilidad de que quien se asusta de repente en un formato, hay ciertas formalidades, ciertas fechas, identificar las partes y luego el ítem que queremos modificar. Y siempre, o sea, al menos casi siempre con acuerdo de las partes, solo esos pequeños detallitos que vimos que en realidad son bastante delicados y hay que manejarlos bien, ¿ya? Porque nos puede producir algún conflicto. Hay que tener bien advertido, en este caso, nosotros siempre trabajamos del lado del empleador, ¿cierto? Y hay que tenerlos bien advertidos y a mí no me gusta tanto la parte de remuneraciones, debo confesar, pero yo creo que también esto depende de que haya una buena asesoría al principio del contrato. Ya a mí me gusta, yo soy bien conversadora con los clientes, los interrogo harto, me meto harto en su vida para saber qué pretensión tienen ellos, si la idea es mantener al trabajador, si es solo esporádico, si ciertas circunstancias que los puedan afectar, para que en el contrato hayan ciertas condiciones también que después uno las pueda modificar sin problema.